Ya, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a hablar sobre la piel, ¿no? ¿Por qué tienes? Ya, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, a ver. Ya, entonces la piel es el órgano más extenso de todos los órganos que tenemos, ¿no? La piel en una persona que siempre ponemos como ejemplo que mide 1,70 y pesa pues 70 kilos, que es un parámetro para designar así la talla y en relación al peso. Entonces la piel pesa 4 kilos 200 gramos, ¿no? Y por la piel circulan en volumen de sangre casi 2 litros, ¿no? Y la piel tiene un pH ácido que va de 3.2 a 5.5. Entonces, es pues el órgano más extenso, muy importante, ¿no? Porque tiene que estar así la piel intacta porque es indispensable para la vida, ¿no? Entonces, la piel tiene 3 capas, está constituida, pues, ¿no? Por 3 capas. La capa superior se llama epidermis y que deriva, pues, del ectodermo. La capa media es la dermis y la capa inferior es la hipodermis, que también se llama tejido celular subcutáneo. Entonces, en la figura vemos la parte superior es la epidermis. La dermis es la capa más extensa y donde están por ahí los nervios, los vasos sanguíneos, el pelo, ¿no? Y las glándulas apocrinas y ecrinas y las glándulas sebáceas, ¿no? Y en la capita que está de color amarillo es la hipodermis o tejido graso, pues, que es el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y eh, eh, viéndolo ya en la figura de abajo, la capa que está como mallita encima y hasta donde está más oscurito, todo eso es la epidermis. Y la dermis es la parte donde está así algo media rosadita, ¿ya? Entonces, así para orientarnos, ¿no? Y todas estas 3 capas desempeñan pues, funciones y están relacionadas, ¿no? De una con otra, especialmente, ¿no? Hasta la capa superior, ¿no? de la epidermis, que se llama capa córnea. Entonces, la piel pues es un órgano complejo que protege e interacciona, ¿no? Y tiene una estructura dinámica. La piel es permeable, protege contra agentes infecciosos, ¿no? También interviene en la termorregulación, también filtra a través de la piel la luz ultravioleta
¿no? Después interviene en la reparación de las heridas y también, ¿no? Como apariencia física de barrera, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, un trauma o un daño así en la piel, ¿no? Entonces, la piel puede actuar como barrera. Entonces, ahí vemos en la figura las capas de la epidermis. Ya entonces, ya las vamos ahorita a describir. Entonces, la integridad estructural de la piel está dada pues, por la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no es cierto? Y la actividad antimicrobiana la realiza el sistema inmunitario innato y las células dendríticas, que vamos a ver después cómo se cumplen su función de células presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, en la piel tenemos 4 tipos de células, ¿no? Las células de Merkel, las células de Langerhans, los queratinocitos y los melanocitos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su importancia, ¿no? Especialmente los, los melanocitos, porque tienen que ver después con el cáncer de piel, ¿no? Cáncer de piel en general, ¿no? Entonces, en cuanto a la primera capa, que es la epidermis, está formado en cuanto a su estructura y su función, está formado por 4 estratos, ¿no? Entonces, el primer estrato, debajo del primer estrato está la capa basal, ¿no? Que acá se ve como rosadita, abajo. Y ahí lo que está por encima es el estrato basal o germinativo, también se le llama. Después vienen las otras capas de células, es la capa espinosa. Después subiendo más hacia arriba, la capa granulosa. Y la superior es la capa córnea. Pero es importante que les mencione que en la piel gruesa, como es la palma de las manos y la planta de los pies, ahí hay un estrato más, que es 5 estratos. Mientras tanto, en la piel delgada es solamente los 4 estratos que les he mencionado. ¿Y dónde está la piel delgada? Por ejemplo, la piel del párpado, la piel del prepucio, esa es piel delgada, ¿no? Pero en general la piel a la que nos referimos tiene los 4 estratos, ¿ya? Y la piel gruesa tiene 5 estratos, entre el espinoso, entre la capa granulosa y la capa córnea o estrato córneo, está el estrato lúcido, ¿ya? Entonces, la piel gruesa tiene estrato lúcido, lo que no hay en el resto de la piel, ¿ya? Entonces, y a manera de estos estratos, en un comienzo tienen una arquitectura así, sus células están, como ven abajo, en forma cilíndrica, el primer estrato o germinativo. Conforme van avanzando las células y subiendo, entonces las células se van aplanando y entonces el segundo estrato ya es de células romboidales y el tercer estrato así ya se van aplanando, ya se van haciendo las células hasta que la capa córnea, que es la capa de encima, ya son células aplanadas, ¿no? Por eso hay en la figurita, ese orden así de esa forma. ¿Ya? Entonces la función de la epidermis es de barrera, ¿no? De permeabilidad, ¿no? A través de una función inmunitaria innata, a través de adhesión y de protección contra los rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué células vamos a ver? Hemos dicho, en primer lugar, el 90%
son queratinocitos, ¿no? A partir de las células basales se van diferenciando, como les digo, en los diferentes estratos y hay pues el recambio celular que dura pues de 28 días en un promedio, ¿no? Entonces, mientras tanto, los melanocitos son un solo 5%, ¿no? Y también están las células de Langerhans que son células presentadoras de antígeno, y las células de Merkel también, que son en bajo porcentaje y que se comportan como células nerviosas. ¿Ya? Entonces, hablando ya del recambio celular, o sea, de la epidermopoiesis, ¿no? Entonces, el tiempo de regeneración es de 28 días. Algunos autores han puesto 52 a 75, pero no, ya hoy en día es de 28 a 29 días ese recambio. Y por eso que en la psoriasis, que es una enfermedad así donde la piel se descama abundantemente, es porque el recambio o turnover se le llama, está en 3 a 4 días, ¿no? Acá también está mucho eso, 8 a 10. Entonces es de 4 a 5 días, por eso es que esa descamación que van a ver cuando hablemos de las enfermedades eritematopapulo-escamosas y que a la cabeza está la psoriasis, eso lo va a hacer el doctor Mostajo creo que mañana. Entonces, ahí van a ver cómo es ese recambio, pues, recontra acelerado, ¿ya? Entonces, después este esquema tenemos para ver lo que hemos dicho de los estratos y las células que están por ahí, ¿no? Entonces, una célula basal, una célula del estrato espinoso, la de más arriba es las células del estrato granuloso, y ya las de encima, que están en forma horizontal, son las células que se llaman queratinocitos o corneocitos también se llaman, ¿ya? Entonces, esa disposición siempre es importante tener en cuenta. Y hablando pues de la epidermopoiesis, hay los factores estimuladores, ¿no? De que hacen que haya este recambio en la piel. Y ahí tenemos el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Que se considera, ¿no?, que son polipéptidos que estimulan la proliferación y diferenciación, ¿no?, de un amplio rango de los tejidos. Y también se encuentra este factor estimulador en las glándulas salivales, en las plaquetas, ¿no? Y estos factores estimuladores incrementan pues la epidermopoiesis, uniéndose a receptores específicos de la superficie celular, ¿no? Y el queratinocito, que es uno de las células más importantes después del melanocito, sintetiza 4 factores de crecimiento de la familia, ¿no?, que son los factores alfa, ¿no?, la anfiregulina, ¿no?, y también de la heparina. Y hay otras citocinas que estimulan también a los queratinocitos, como son las interleuquina 1 y la interleuquina 6, ¿no? Y también las colonias estimuladoras de granulocitos y de macrófagos. Entonces, hay factores también de crecimiento de los queratinocitos, ¿no?, que son producidos por los fibroblastos, y ahí también están las prostaglandinas, ¿no? Y también hay, ¿no?, las sustancias como la putrescina, espermina y espermicina, que contribuyen a la epidermopoiesis, ¿no?, aumentando la neovascularización y la síntesis de proteínas de la matriz extracelular en los mecanismos
de cicatrización de las heridas. Así como hay factores estimuladores, también hay factores que inhiben el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el interferón alfa, el interferón gamma, ¿no? Los que tienen pues, efectos citostáticos. También hay el factor de necrosis tumoral alfa, las hormonas esteroideas externas, ¿no? Que controlan parcialmente la epidermopoiesis. Y se dice que los andrógenos se estimulan, mientras tanto los glucocorticoides le inhiben este factor de crecimiento. Entonces después ya en la piel tenemos la unión dermoepidérmica. Entonces la unión donde es la unión de la dermis con la epidermis, ¿no? Y esa es una zona de anclaje y tiene pues sus elementos, como vemos en la figura, están los tonofilamentos de queratina de las células basales, los semidesmosomas, la membrana basal y la membrana fibroreticular, ¿no? Y en el esquema ahí vemos dos células que están uniéndose, bueno, por los desmosomas. Tenemos la unión de tipo hendidura y ahí están las proteínas integrinas, selectina, ¿no? que intervienen en esta unión dermoepidérmica. Después tenemos la otra célula que es muy importante que les he dicho es el melanocito, porque es importante porque en la piel tenemos que tener en cuenta el problema, ¿no? del cuadro de melanoma, ¿no? Que es muy importante y que es el cáncer de piel más maligno, ¿no? O sea, por eso se llama melanoma maligno, ¿no? Y a esto se ve una imagen histológica de los melanocitos en la capa basal. Entonces, por cada 10 melanocitos hay 36 queratinocitos. Entonces, eso también es importante, ¿no? Y la melanogénesis es pues, la formación, ¿no? Entonces, este es un examen de inmunohistoquímica de cómo se ven los melanocitos en la capa basal, ¿no? Este es con una tinción de plata. Entonces, todo lo que está negrito, esos son pues los melanocitos. Y esto es un esquema del ciclo de producción pues, de la melanina, ¿no? Entonces, que parte pues, de la tirosinasa, ¿no? que por acción de la tirosina activada se va a convertir en tirosina y después va a convertirse en melanina, la cual es almacenada dentro de los melanosomas, ¿no? Y más o menos como para que es solo un esquema que para tenerlo en cuenta, ¿no? No nos vamos a detener en el detalle porque solo es para mencionarlo. Después, el otro tipo de células que se comportan como células nerviosas son las células de Merkel, ¿no? Que también tienen su importancia. Yeah. Y las células de Langerhans que hemos dicho pues que son células presentadoras de antígenos que tienen que ver con en las alergias cutáneas, ¿no? Ya. Y en cuanto a los anexos de la piel, ahí tenemos el pelo y las uñas, ¿no? Y también tenemos acá las glándulas apocrinas y ecrinas y también las glándulas sebáceas. Entonces, este esquema, vemos en el esquema donde está cómo nace el pelo y ahí en el pelo está la glándula sebácea, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, por eso cuando hemos mencionado o también vemos en el acné, siempre está, esto es la unidad pilosebácea, que consiste el pelo
y su glándula sebácea, ¿no? Y su conducto excretor, ¿no? Y que cuando esta unidad pilosebácea tiene alguna alteración o esto, entonces el acné sobre eso gira, ¿no? La patogenia del acné. Entonces acá tenemos en este esquema el folículo piloso con sus partes, pues, ¿no? Del pelo. Entonces, en la parte externa está pues la matriz, después tenemos la vaina radicular interna, la vaina radicular externa, y en sus partes así a un corte así transversal tenemos pues la cutícula, la corteza y la médula, o sea, las partes del pelo, ¿no? Acompañadas siempre y relacionadas con las glándulas apocrinas y ecrinas y la glándula sebácea, ¿no? Entonces, en el otro esquema está el esquema del pelo y sus capas, ¿no? Ahí está ya a un corte así, está la glándula sebácea, está el músculo erector del pelo, ¿no? Y está la raíz del pelo, ¿no? Con la parte de abajo redondeada es el bulbo del pelo y las partes que son pues la cutícula, la corteza y la parte central es la médula. Y el otro anexo que tenemos que tener en cuenta es también las uñas. Entonces, ¿no? Las uñas que también tiene sus partes, ¿no? Por ejemplo, la matriz unguial, el pliegue proximal, ¿no? Que se llama eponiquio, la lámina unguial, la lámina propia, ¿no? de la uña, ¿no? Después, eh, a este corte ahí se ve pues las partes, pero en una uña completa, como está en la parte superior, vemos el borde libre, la lámina unguial y la parte blanquita de la uña que está en la parte proximal, se llama lúnula. Después, en la piel también tenemos pues el plexo vascular, ¿no? Entonces, todo esto está en la epidermis, quería en la dermis, porque la epidermis no tiene vasos sanguíneos, se nutre a expensas de la dermis por ósmosis, ¿no? Por eso es que la capa córnea que tenemos en la piel prácticamente es avascular y no tiene tampoco casi sensibilidad, ¿no? Porque no llegan hasta ahí las terminaciones nerviosas. Entonces acá vemos, ¿no? El esquema que se ve pues las arterias y las venas, ¿no? Como siempre van en pareja, ¿no? Entonces en la dermis es lo que están todos estos elementos. Está el músculo del pelo, está los vasos sanguíneos, los linfáticos, el colágeno, ¿no? Y también las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, eh, ahí estas terminaciones nerviosas son las que van a dar pues, la sensibilidad, ¿no? De la piel a través de los corpúsculos, ¿no? Que son, por ejemplo, del frío, es el de Krauss, el de Ruffini es el de calor, el de Bader-Pasini a la presión, ¿no? Y en cuanto a las funciones de la piel, tiene una función termorreguladora, ¿no? Después interviene en la síntesis de vitamina D, ¿no? Se dice que es suficiente que nos dé el sol 20 minutos para que la piel sintetice, ¿no? La vitamina D. Después tiene una función inmunológica. Después una función de sensibilidad, como acabamos de decir. Después una función protectora de barrera.
que evita la pérdida de los líquidos, ¿no? Después tiene una función de comunicación y conducta social, ¿no? Ya, entonces, eso sería en cuanto a lo de la piel, ¿ya? Entonces, lo fundamental es lo que siempre hay que tener en cuenta, las tres capas: epidermis, la superior; dermis, la intermedia, y que tiene dos partes, pues la dermis papilar, que es la dermis superior, y la dermis inferior se llama dermis reticular, y por debajo está el tejido celular subcutáneo. Hay 4 tipos de células que están en la piel, y son las más importantes: es el melanocito, después los queratinocitos o llamados corneocitos, las células de Merkel, que son células nerviosas, y las células de Langerhans, que actúan como presentadoras de antígenos, que se ven en las alergias. ¿Ya? Entonces, y las funciones pues, que hemos descrito, ¿no?, de la piel, que son importantes. ¿Ya? Entonces ahora, si hubiera alguna pregunta, algo. Entonces ahora vamos a pasar una parte complementaria, que es en base a la semiología de la piel, bueno, y en general. Ya, entonces, esto quería complementarles porque siempre hay que tener en lo referente a una orientación diagnóstica, ¿no?, algunos aspectos semiológicos en enfermedades de la piel. Entonces, siempre lo más importante es hacer una buena historia clínica, una historia clínica completa. El examen clínico debe ser detallado y manteniendo un orden. Y la piel, por lo general, siempre se tiene que ver con el paciente desnudo, y siempre respetando pues su intimidad, ¿no?, su pudor. Ya, después siempre hay que hacer una propuesta diagnóstica en base a lo que se hace la historia, el examen clínico. Y después también hay que tener en cuenta que hay que pedir los exámenes de laboratorio pertinentes, ¿no? Siempre un poco orientados a lo que tiene nuestro paciente. No es a veces pedir por pedir, porque no, tampoco los exámenes, algunos no son baratos, y a veces por gusto pedirían, ¿no?, si no amerita, ¿no? Y ya con eso nos va a dar un diagnóstico definitivo, y por lo tanto, al hacer un buen diagnóstico, va a haber posteriormente un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, en el examen clínico ideal hay que observar, ¿no?, la piel con atención, ¿no?, como digo así, con el paciente desnudo y con buena iluminación para ver bien, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo una mancha acrómica. A es sin, cromos es color, o sea, sin color, ¿no? Y con algunas islotes de repigmentación, ¿no? O sea, como unas pequitas entre la mancha blanca. Y eso se llama repigmentación. Esto corresponde pues a un vitíligo, ¿no? Entonces, en este vitíligo, por ejemplo, interesa el tiempo de evolución, los antecedentes, los tratamientos que se está dando, o sea, o ha recibido el paciente, ¿no? Todo eso es importante. Después, si tenemos, por ejemplo, las lesiones tipo mancha, y las que son melánicas, o sea, pigmentadas,
¿no? Esto sale porque es una respuesta defensiva de la piel ante la radiación ultravioleta. Por eso se ha demostrado y ya hoy día se dice que un 80% de las manchas que salen en la cara o donde nos da el sol es por el sol, ¿no? Y el 20% puede ser de causa hereditaria en un 5% y en un 15% por algunos medicamentos a veces que ingerimos, ¿no? Y también hay otro tipo de manchas que son secundarias a lo que el paciente tuvo, por ejemplo, una herida, se sanó, pero después queda una mancha secundaria y a eso se llama melanosis postinflamatoria, que es de otra causa. Entonces, si la melanosis es inflamatoria, entonces el tratamiento, por ejemplo, será con cremas antiinflamatorias. Mientras tanto, si la mancha es melánica por el sol, entonces ahí hay que usar un despigmentante como la hidroquinona, como el ácido cógico y otras sustancias que hay, el ácido glicólico, la tretinoína, el ácido retinoico. ¿Ya? ¿No? Entonces, esta hiperpigmentación de las manchas más se ve pues en la piel oscura, ¿no? Se hace la mancha más intensa, más duradera, ¿no? Como vemos, ese melasma, o también se llama o melanosis facial, ¿no? Mientras tanto, cuando la piel es clara, es menos propensa, pero también es más que ocurra un daño, ¿no? Daño de la piel, pero acá estamos hablando solo de las manchas, en cuál es más, ¿no? Y estas son las otro tipo de manchas que, por ejemplo, tenemos en el líquen plano, que son esas manchas oscuras en la espalda, ¿no? El líquen plano es un tipo de alergia de causa desconocida y que se cree que está en relación con los pacientes que han sufrido hepatitis alguna vez, pero no siempre en todos, se dice que en un 20%, ¿no? Y también este tipo de manchas postinflamatorias, por ejemplo, vemos en los pacientes con acné, ¿no? Que queda después esas manchas de las lesiones residuales y que va muy bien con la tretinoína al 0.05%, ¿no? También en la semiología es importante tener en cuenta esos cuadros, ¿no? A veces severos de reacción medicamentosa severa y que después queda pues esas manchas así oscuras postinflamatorias, ¿no? Y también cuando hay alguna lesión, ¿no? Con una costra, con eritema, edema, que es pues la puerta de entrada de los gérmenes, las bacterias, ¿no? Y que van a producir pues cuadros como erisipela, como impético contagioso, como, como el impétigo ampollar, ¿no? El síndrome de las 4S, o sea, de la piel escaldada, que está en inglés, ¿no? Ya, ya bueno, acá está el doctor Mostajo, que siempre, como jefe del curso, de la cátedra, está con sus alumnos, ¿no? Él dice presencia y prestancia, ¿no? Después acá también tenemos, solo para mencionar, porque esto ya lo vamos a hacer en la clase, ¿no? Cuando hay ese tipo de manchas vasculares, hay eritema, hay edema, ¿no? Y eso se llama erisipela, y cuando las lesiones son más profundas se llama celulitis, ¿no? Y también cuando son que afectan al folículo piloso se llama foliculitis en el cuero cabelludo también en la piel, ¿no? Porque en el velito es lo que se
se inflama y se produce la patología. Después en esto que vamos a ver también nosotros, ¿no? En la furunculosis, en la necrosis de Fournier, ¿no? En los tumores, que también lo vamos a hacer la última clase, ¿no? Ya. Entonces, siempre es importante una buena historia clínica, un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento, ¿no? Para satisfacción de nuestros pacientes.